A Sonora con Luis Alberto Medina, periodista y director de Proyecto Puente allá de Sonora. Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis Alberto. ¿Dónde está Guillermo Padres? ¿Qué es lo que dicen allá en Sonora? ¿Qué tal, mi querido Víctor Hugo Michel? Te saludo con mucho gusto, al igual que a todo el auditorio. Buenas noches. Es un placer estar aquí en tu programa. Es la pregunta que todos nos estamos haciendo, Víctor Hugo. Los sonorenses están indignados porque el gobernador es el primer exmandatario de Sonora, Víctor, que es prófugo de la justicia. Solo había existido un caso en Sonora del que pudiéramos hacer un paralelismo sobre lo que está pasando Guillermo Padres, que fue con Carlos Armando Viervis por allá en 1978, cuando fue el gobernador, pues el artífice de ordenar con un desalojo con violencia en un predio de San Ignacio Río Muerto, y tuvo que pedir licencia. Se fue y se refugió a España, ciertamente, pero bajo licencia. En la historia de Sonora, Víctor Hugo es el primer exgobernador prófugo de la justicia. Esto ha causado una división al interior del PAN, porque exmandatarios, exlíderes del PAN en Sonora le están pidiendo que dé la cara a Guillermo Padres. No así la actual dirigencia, quien todavía no ha fijado una postura firme y solo establece que se espera a la resolución final de la autoridad, cuando pues ya hay un juicio ciudadano, hay ya un juicio sobre Guillermo Padres en diferentes instancias. A nivel nacional, el PAN también se ha visto, vamos a decirlo, timorato, es lo que hemos analizado, Víctor. Pero el sonorense está indignado. El sonorense lo que quiere, la gran mayoría de Víctor, como nunca, yo te puedo decir que he analizado las transiciones de lo que fue el regreso del PRI, por ejemplo, a Sonora, cuando llegó la alternancia en el 2009 con Padres, o cuando había las transiciones con los gobiernos priistas. Nunca nadie había salido con tanto repudio social como lo es el gobernador Guillermo Padres, del cual los sonorenses pues no sabemos nada al respecto, Víctor Hugo Michel. Luis Alberto, aquí hay una pregunta porque Padres tiene propiedades en Estados Unidos, Sonora es un estado fronterizo, hay una relación muy intensa con Arizona. ¿Tiene visa para Estados Unidos? Se ha hablado de ese tema porque estábamos hablando hace unos instantes del caso del gobernador, o el exgobernador Duarte. A él le cancelaron la visa para Estados Unidos. ¿Qué pasa con Padres? ¿Se ha hablado algo de ese tema? No está confirmado, Víctor. Yo hoy consulté precisamente, fíjate, estamos nosotros investigando el proceso migratorio del exgobernador. El consulado norteamericano en Hermosillo no ha confirmado, no ha desmentido ni ha confirmado esa información, Víctor. Lo que sí te puedo asegurar es que, de acuerdo a la información que traen nuestros reporteros, la visa, el pasaporte mexicano de Guillermo Padres sí está vigente, es decir, el de él y su familia. Por lo tanto, este pasaporte brincaría, por ejemplo, en cualquier aeropuerto del país, es decir, o en cualquier otra terminal aérea de otro país, porque sí está vigente, es decir, la Secretaría de Relaciones sí mantiene vigente el pasaporte mexicano de Guillermo Padres. La visa, hoy hablé con la gente del consulado, no hay información todavía preliminar por lo delicado, hemos estado trabajando, no sabemos todavía si el gobernador está en México, es decir, porque la Interpol ciertamente emite esta ficha, pero no sabemos si Padres sigue guardado, como dijo Antonio Lozano, en su departamento en la Ciudad de México, si cruzó a Guatemala o a Belice, como lo dijo la Interpol, o si se encuentra en Estados Unidos. Propiedades en Estados Unidos no se le conocen, hay que decirlo, es decir, en su justa dimensión. Sí tendrá muchas propiedades aquí en Sonora. Construyó una hacienda en San Pedro, aquí en la zona rural de Hermosillo, a mitad de sexenio. Tiene una casa aparte aquí de Hermosillo. El rancho Pozo Nuevo también, que vivió una bonanza durante su mandato con cientos de millones de pesos, pero propiedades en Estados Unidos a Guillermo Padres hasta ahorita no se le conocen, salvo las transacciones que The Wall Street Journal dio a conocer, si recuerdas, desde marzo, y por los cuales se está investigando por las transacciones de $8 millones y que después sacó en efectivo, pero no, propiedades no se le conocen hasta ahorita. Por eso te digo, Víctor Hugo, lo extraño es que se gira esta ficha en Interpol, pero no sabe nadie el paradero de Guillermo Padres. Antonio Lozano, como tú has visto, ha salido a través con Ciro Gómez Leiva defendiendo a Guillermo Padres, diciendo que es inocente, diciendo que está guardado, pero hasta ahorita nadie sabe el paradero de Guillermo Padres. Puede estar en México, puede haber ido a América del Sur o a Estados Unidos, pero hasta ahorita no lo sabemos. Luis Alberto, para terminar,
¿qué ánimo palpas tú? Porque tú has seguido muy de cerca este caso. ¿Qué ánimo palpas tú entre los pocos simpatizantes que le puedan quedar a Guillermo Padres, los pocos exfuncionarios que le puedan ser leales al exgobernador? ¿Cómo los percibes a ellos y cómo percibes a la defensa de Guillermo Padres después de que ya nos queda claro que este hombre es un prófugo de la justicia y que este hombre tiene una cita con la justicia mexicana que puede terminar con él en la cárcel? Son cada vez más pocos, Víctor, hay que decirlo. Quedan alrededor de unos 2 diputados federales que lo defienden, su primo que es aquí a nivel local, y básicamente, y un que otro exfuncionario. La defensa se reduce a un par, a 6 personas, con un equipo de troles tal vez en Twitter, hasta ahí los exfuncionarios. Pero no, ya el panismo, sí aquí, ya no hay esa defensa que al principio de la administración intentaron hacer. Cada vez se reduce más el espacio. ¿Por qué? Porque pasó también algo inaudito. Creo que el PAN a nivel nacional, Víctor, lo hemos analizado, no sabe cómo tratar el caso Padres, porque atrajo el caso de Guillermo Padres cuando sale lo de Javier Duarte, y es una serie de competencias entre partidos para ver quién castiga a sus gobernadores corruptos. Y creo que el PAN ha tardado mucho en deslindarse. En diciembre, si recuerdas, Luis Felipe Bravo Mena fue el que anunció la Comisión Anticorrupción, pero se tardaron hasta este mes, es decir, 10 meses en actuar bajo la presión de la coyuntura priista. Entonces, el gobernador tiene su espacio muy reducido y cada vez se queda más solo al respecto, y pues con la defensa ciertamente de Antonio Lozano, ¿no? Que el debate se ha abierto también aquí, Víctor, hay que decirlo, es cuánto le paga Guillermo Padres a Antonio Lozano, a Diego Fernández de Ceballos, porque son despachos que no defienden a cualquiera. Que no son baratos, que no son baratos. Luis Alberto, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Retrovisor. Espero verte muy seguido acá en la pantalla. Te mando un abrazo allá al norte. Sí, igualmente, querido amigo. Abrazo, gracias. Un abrazo.